Tardes, gracias a todos por asistir. Voy a empezar presentándonos, aunque bueno, creo que la mayoría nos conoce. Yo soy Mónica Orduña y me acompañan a la derecha el profesor Lorenzo Delgado Gómez Escalonilla y a la izquierda el profesor Francisco Sáez de Arana. Bueno, estamos en el capítulo de agradecimientos, que es como se suele empezar estos actos. Entonces, en primer lugar, darle las gracias a la editorial Dickinson por la edición que han hecho de esta obra colectiva. Una edición que, bueno, pues lo han hecho realmente en un tiempo récord y poniendo todo tipo de facilidades a los editores de los cuales formo parte. Agradecimiento también a la Universidad Internacional de La Rioja, el Vicerrectorado de Investigación y, por supuesto, a todos ustedes, ¿no?, que dedican este tiempo de su tarde a acompañarnos y a escuchar, bueno, pues qué tenemos que contar sobre esta obra colectiva, ¿no? La verdad es que para nosotros, o por lo menos para mí, es un placer presentar esta obra, El amigo americano, relaciones políticas y culturales transatlánticas España-Estados Unidos, que es un libro que nace de una convicción que tenemos todos los autores, o entiendo que tenemos todos los autores, ¿no? Esas relaciones entre España y Estados Unidos pues suponen un campo todavía rico, complejo y muy dinámico, ¿no? Un campo que sigue siendo muy fértil para las investigaciones que todos los que hemos participado en esta obra colectiva y los que participamos del grupo de investigación, bueno, pues llevamos a cabo, ¿no? En su origen, esta obra partió de unas jornadas, las primeras jornadas virtuales transatlánticas España-Estados Unidos, una historia cultural, unas jornadas en las que, bueno, participaron Lorenzo Delgado, también Francisco Sáez de Arana, Silvia Hilton de la Universidad Complutense, Joan María Tomás de la Universidad Virgili, Carlos Aguasaco del City College de New York, ¿no? Bueno, el punto de partida de esta obra, de este volumen, es valorar que tanto la transferencia cultural, política, social, bueno, pues es bidireccional, no es una relación unidireccional, ¿no? En el caso de la influencia de Estados Unidos hacia España, bueno, pues se ha valorado en la obra ese cine de Hollywood que marcó generaciones, música popular, lenguajes juveniles, ciencias sociales, modelos educativos o modelos empresariales. Bien, por cortesía hacia mis compañeros de obra que no pueden estar hoy con nosotros, los otros editores son Noelia Gregorio e Igor Barrenechea Marañón, pues voy a hablar brevemente sobre estos capítulos, sobre qué tratan, ¿no? Bueno, el primer capítulo es de Carmen de la Guardia, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, y se titula Itinerarios pedagógicos transatlánticos, Alice Gordon Gulick, Susan de Huntington y María de Maeztu. Carmen también participó en las jornadas que celebramos en el mes de julio de 2023 y ella se centra en estos tres personajes. Es verdad que hay muchos trabajos desde un punto de vista académico sobre la misión pedagógica de las mujeres y tanto en Estados Unidos como en España, ¿no? Pero es cierto que todavía hay algunos campos sin explotar o sin abordar en este sentido, ¿no? Con lo cual, pues Carmen, que trabaja las tres figuras, Alice Gordon viene a España a una misión evangélica a finales del siglo XIX y va a fundar el International Institute of Girls, ¿no?, for Girls en San Sebastián. No verá continuado su trabajo porque, o sea, no verá finalizado su trabajo porque su intención era que el instituto viniese a Madrid, pero va a morir justo, pues relativamente poco antes de que se inaugure, ¿no? También hay que decir que Alice representa ese progresismo estadounidense que lo vincula mucho a la institución libre de enseñanza de que en esos momentos, bueno, pues es uno de los planteamientos pedagógicos más importantes que nos encontramos en España, ¿no? Con respecto a Susan Huntington, bueno, es la continuadora, ¿no? Ya era la colaboradora de Alice Gordon, es la continuadora de ese trabajo de Alice y es quien va a poner en pie ese instituto internacional. Y después María de Maeztu representa la parte española, ¿no? Esa parte española, María de Maeztu, va a estar vinculada inicialmente al Instituto Internacional y poco después va a fundar la residencia de señoritas vinculada con el auspicio de la Junta de Ampliación de Estudios y esa residencia de señoritas que es, bueno, pues la parte femenina de esa residencia de estudiantes, ¿no?
va a haber una gran conexión entre el Instituto Internacional y la Residencia de Señoritas, porque, bueno, pues María de Maeztu, que ha estado durante más de 2 años en el instituto, pues tiene esa impronta que llega a ella, ¿no? Bueno, sobre el capítulo 2 nos contará Lorenzo después, el 3 terminaré yo al final, Francisco el capítulo 4 de superhéroes, y nos vamos a los capítulos 5 y 6, 2 capítulos que abordan el cine, ¿no? Cuestiones vinculadas al cine. El primero de ellos es de Igor Barrenechea, otro de los editores de la obra, y es Robert De Niro o La fragilidad del sueño americano 1973-2000. En este sentido, Igor, ¿qué plantea? Bueno, pues plantea que ese sueño americano que se vende en las películas, Robert De Niro, ¿cómo lo interpreta en sus películas? Pues lo interpreta de una manera diferente a como se puede pensar, porque prácticamente todos los personajes que encarna Robert De Niro son personajes que sufren, son personajes que han tenido problemas, atormentados, son personajes que están en la mafia. Entonces, esa imagen que ofrece Robert De Niro del sueño americano, pues es la otra cara de lo que nosotros podemos entender como todo lo bueno que nos vende el sueño americano, ¿no? Y plantea una hipótesis muy característica, o sea, muy llamativa al final de su capítulo, y es por qué ha calado tan bien en el público español la figura de Robert De Niro y los personajes encarnados, cuando realmente hay muchos de sus personajes que no tienen, bueno, pues esa maravilla que se vende del sueño, del American Dream, ¿no? Y Noelia Gregorio, la tercera editora, nos habla también de cine con Un yanqui viene a verme, conferencias transnacionales a través del nuevo thriller español. Bueno, ella plantea cómo en el cine pues existen distintas corrientes de estudio y es significativo ese planteamiento transnacional, es decir, no verlo como algo local, sino como algo que va más allá. Ella aborda una película que es Que Dios nos perdone, una película del año 2016 de Rodrigo Sorogoyen. ¿Y qué le pasa a esta película? Bueno, pues es un thriller español, pero es un thriller español que bebe del cine, del thriller de cine de Hollywood, ¿no? Y bueno, pues para terminar el libro, tenemos el capítulo 7. Bueno, no he comentado al principio, nuestro grupo de investigación es un grupo muy transversal y por eso hay cine, hay historia, hay música. Y música es como termina el libro nuestro libro, Miles Davis, Sketches of Spain, y está escrito por Lluís Capdevila, que también estuvo en las jornadas, y lo que plantea Lluís es, bueno, pues un poco cómo Miles Davis bebe para este disco de Sketches of Spain de algunas de las músicas tradicionales españolas, ¿no? En este sentido, ¿de qué músicas estamos hablando? Pues, por ejemplo, de saetas de Semana Santa, que es algo que a él le impresiona mucho y que va a volcar en ese disco de Sketches of Spain, ¿no? Él realmente no viene a España, quien viene es su productor, y bueno, pues es quien le va haciendo todos, le va mandando los distintos cortes y van haciendo distintos, bueno, pues para al final llevar a cabo ese disco, ¿no? Bueno, termino hablando de mi capítulo, por cortesía me parecía, aunque mi capítulo es el tercero, por cortesía a mis compañeros que no están, me parecía más correcto empezar por ellos. Misión Visión desde las corresponsalías de prensa española en Estados Unidos. Bueno, en una época muy concreta, entre los años 1946 y 1953, en ese periodo analicé para este capítulo las informaciones que mandan los corresponsales españoles en Washington y en Nueva York, en este caso las que se publican en el diario Pueblo, porque ABC y La Vanguardia ya han sido trabajados por otros autores, ¿no? 46, ¿por qué? Pues porque me parece un año significativo en ese aislamiento internacional en el que entra España. A principios del año 46 hay una Asamblea General, hay una resolución de Naciones Unidas que plantea cuáles deben ser las relaciones de Naciones Unidas con España, y en el mes de marzo hay una declaración tripartita, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, con el objeto de bueno, pues, ver qué es cómo debe tratarse a España, ¿no? Y ese mismo año 46, a finales del año, en el mes de diciembre, es cuando la Asamblea de la ONU, bueno, pues adopta la resolución y se retiran a todos los embajadores de los países de España, ¿no? Quedan pues realmente muy pocos representantes, Argentina, poco más, ¿no? Y 1953, ¿por qué? Pues porque es un año
en el que se firman los famosos conocidos como Pactos de Madrid, que realmente son esos acuerdos de carácter económico y defensivo, que son la punta de lanza para que se inicie la ruptura de ese aislamiento internacional de España. Bueno, destacando cómo ve el diario Pueblo, por ejemplo, esa declaración tripartita, pues algunos de los titulares, sobre todo la portada, la portada con la que es el día siguiente, en marzo, es Estados Unidos debe ocuparse de sus asuntos y tener más miedo a lo que pasa con Rusia, ¿no? O sea, está claro que esa idea que ellos quieren que llegue a la opinión pública española es la de que se está cometiendo injerencia por parte de Estados Unidos, ¿no? Y además es muy curioso porque reproducen muchas noticias publicadas por la prensa estadounidense, pero no, sobre todo en los primeros días, no prensa estadounidense como podamos pensar el New York Times o Washington Post, no, sino prensa católica que está muy en contra de lo que está sucediendo con esa declaración tripartita, ¿no? por parte de Estados Unidos. Y bueno, pues sin embargo, claro, cuando llega 1953, pues la información que se vende es, bueno, pues claro, es ese triunfo de España, cómo Estados Unidos le tiende la mano a los españoles, ¿no? Y yo creo que por mi parte, pues eso ha sido un breve compendio de esta obra colectiva, de cuál es la participación, y ahora dejo tanto a Lorenzo que primero y después a Kiko que nos cuenten un poco también sobre sus capítulos. Bueno, buenas tardes. La verdad es que es muy agradable estar aquí con todos ustedes, calentito, en esta tarde un tanto fría, participando en esta iniciativa que básicamente Mónica, junto con otros colegas, pero yo creo que Mónica ha sido el alma mater de todo esto, ha puesto en marcha. Es complicado, después de Hollywood, el jazz y antes de los superhéroes es complicado hablar. Yo no tengo nada que ofrecerles equivalente, francamente. Les voy a hablar de Estados Unidos y de cómo cuenta Estados Unidos su historia, o sea, de por qué Estados Unidos se ha convertido en un superhéroe o en un supervillano a los ojos del mundo. Claro, la primera cuestión que hay que plantearse es por qué se plantean contar su historia al mundo, ¿no? O sea, hay muchos países que no tienen necesidad de contar su historia al mundo, no. Claro, pero Estados Unidos es el triunfo, por decirlo de alguna manera, de un éxito social, por lo menos lo ha sido hasta cierta época histórica. De un éxito social que ha hecho de la sociedad americana una sociedad un tanto peculiar. Y no me refiero ahora, que realmente tienen una situación también más peculiar incluso, ¿no? Sino históricamente. Es un país que vende su historia como una historia de una nación, pero como una historia global también. Es un caso de nacionalismo globalista. ¿Esto cómo se hace? ¿No? Es un poco peculiar. La mayor parte de los países buscan elementos identitarios frente a los demás. En el caso de Estados Unidos, más que hacerlo frente a los demás, hay un esfuerzo por intentar que el mundo de alguna manera se adapte a lo que consideran su mejor modelo, o sea, su modelo. O que si no se adapta a su modelo, por lo menos se adapte a su medida, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Por qué surge todo esto? En primer lugar, no hay que olvidar que Estados Unidos es un país formado por sucesivas olas de migrantes que vienen de partes del mundo muy diversas. Es un pequeño país mundo, es una exageración lo de país mundo, pero claro, pocas sociedades tienen tanta mezcla de orígenes y racial, pocas. Eso significa que construyen su identidad haciendo que además esa identidad vaya integrando o asimilando a esas nuevas oleadas de migrantes que van llegando. Y no llegan por miles ni por cientos de miles, llegan por millones. Aunque ahora tengan un problema de cuál es la identidad norteamericana, la identidad norteamericana es una especie de constructo evolutivo. Se ha ido construyendo con esas sucesivas oleadas de migrantes. Luego, la propia historia nacional se construye a partir de integrar a estas poblaciones. ¿Qué les contamos para formar parte de nosotros? ¿Cuál es ese nosotros? El de los pioneros que llegaron. Claro, porque esa es otra historia. La historia, incluso en origen de las 13 colonias norteamericanas, no es la de los pioneros del Mayflower. Eso es la historia de una parte de lo que llega a Estados Unidos. Hay otra parte que es una parte hispana, y otra parte que es una parte francesa y holandesa.
Estados Unidos es diversa, ¿no? Aunque ahora, insisto, les cueste interpretar su diversidad, ¿no? Y si en origen ya es diverso y tienen que integrar a los emigrantes y por lo tanto no pueden hacer un discurso nacional del nosotros frente a ellos, porque ellos acaban convirtiéndose muchas veces en nosotros, luego se les complica más la historia. ¿Y por qué se les complica? Pues porque se quieren convertir en un superhéroe, efectivamente. Bueno, luego Kiko nos hablará de esto, pero ¿en un superhéroe en qué sentido? Pues de ser un país limitado, bueno, limitado entre comillas, a intentar ir ganando territorio continental dentro, lo cual ya, vistas las dimensiones en Estados Unidos, no es poca cosa, ¿no? Pasan a ser un país que también tiene pretensiones de expandirse, comercialmente, en principio. Tienen alguna aventura colonial, pero sobre todo es comercialmente. Pero al final, gracias a las guerras mundiales, acaban expandiendo su modelo a todos los niveles, económico, militar, político, cultural, como acabamos de ver. Es decir, acaban siendo un país que se proyecta al mundo. Claro, ahí tienen otro problema, o no. Es la dificultad de encajar esas dos cuestiones. Si tú tratas de defender el excepcionalismo americano como un modelo específico basado en la democracia, la libertad, y tienes que ejercer un papel de potencia hegemónica, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo haces para hilvanar el discurso de la coerción con el de la persuasión? ¿Cómo ganas a tus audiencias? ¿Qué producto les estás vendiendo? ¿Qué marketing haces? ¿No? Pues todo eso va a llevar primero a la sociedad norteamericana y después al gobierno americano a elaborar un discurso de cómo vender su historia al mundo. Cómo intentar que el mundo entienda esos diferentes papeles que tiene que ejercer. Un discurso que muchas veces se vuelve contra ellos. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial está claro que luchan contra las potencias fascistas y el discurso es la lucha por la democracia frente a la tiranía, enlazando con lo que había sido, digamos que el ideal primigenio con el cual se habían liberado de la tiranía de la monarquía británica. Pero en la Guerra Fría la cosa se complica. Porque, bueno, la tiranía es la Unión Soviética, nosotros somos la libertad. Claro, pero nosotros somos la libertad, está pactando con dictaduras de diferentes signos en el mundo, entre otras la española. Hay una caricatura que nosotros utilizamos para una publicación hace tiempo que se ve al tío Sam, la típica representación del tío Sam en la cama. A un lado tiene a Tito, al mariscal Tito, procedencia comunista, y al otro lado tiene a Franco, que no están, digamos, aunque les dé calor a los dos, no les da calor por el mismo lado. Claro, ya saben aquello de que los enemigos de mis enemigos pueden ser mis amigos, pero eso no casa bien con la defensa de la libertad y la democracia. Pero bueno, todavía en la Guerra Fría la cosa tiene un pase. Pero luego llegamos a la descolonización. Estados Unidos se encuentra con que la Unión Soviética no es un país tecnológicamente tan atrasado como pretendían. De hecho, son los primeros que ponen un satélite alrededor del mundo. Se encuentra con que la Unión Soviética es un modelo atractivo económica, social, política, tecnológicamente para muchos países de lo que entonces se va a llamar el tercer mundo, y que necesita expandir un modelo de modernización. Necesita ofrecerles una alternativa para esas expectativas que tienen todas esas naciones de convertirse en países prósperos, ricos, como otros, ¿no? Y que tienen un rival muy difícil y entran en una especie de pugna de modernización. Y tienen que reelaborar el discurso. Ya no es solo libertad y democracia, pero es progreso económico. Y de nuevo encontramos con que hay una modernización autoritaria, que también se sigue en países tales. Y al final, con esas lecturas y otras que van a venir después, pues nos encontramos con que Estados Unidos se enfrenta a una serie de dicotomías que hacen complicado ofrecer una sola imagen de Estados Unidos. ¿Qué es Estados Unidos para ustedes? Pónganse a pensarlo, o poneros, si me permitís que os quite, poneros a pensarlo. O sea, más allá de imágenes de películas, o de la música, o de los cómics, ¿con qué Estados Unidos? Cuando hablamos de Estados Unidos, ¿de qué hablamos? ¿Del we the people? O sea, de
el pueblo que consigue llegar al poder, aunque el people bueno, no es el people de ahora, ¿no? Digamos que es bastante más reducido. Las mujeres, por ejemplo, no entran en el people que podía votar entonces y que de hecho solo pudo votar en el siglo XX, ¿no? Ni muchas personas con diferencias raciales, por decirlo de forma diplomática, tampoco podían votar entonces, ¿no? O sea que el people era mucho más que los que antes mandaban, pero mucho menos que los que luego empezaron a tener voz, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eso era un gran paso para la humanidad, ampliar la representación política y social, ¿no? Pero claro, Estados Unidos tiene otras caras, tiene la cara de la guerra de Vietnam. Y eso nos puede llevar lejos a la hora de considerar qué es Estados Unidos para nosotros. Ellos han contado una historia de lo que es Estados Unidos. Una historia que ha ido cambiando. Y una historia en la que es como cuando uno cuenta una historia y es el protagonista, pues han procurado estar más cerca del superhéroe que del supervillano. Pero otra cosa es si esa historia ha sido efectiva, si esa pedagogía del país ha sido efectiva, ¿no? Y eso, si quieren, lo hablamos cuando hagan preguntas, porque es más interesante. Muchas gracias. Gracias, Lorenzo. Bueno, pues nada, yo voy a hablar de cómic y lo primero quiero agradecer, bueno, primero acogernos en la presentación, este espacio tan maravilloso que yo no conocía, pero sobre todo quiero agradecer a Mónica por contar siempre conmigo para todos sus proyectos, incluido este. Perdona, es que él es miembro del grupo de investigación también, aunque sea de otra universidad, o sea, no... Efectivamente, y porque realmente cuando se habla de las relaciones entre España y Estados Unidos, o de Estados Unidos en general, muy pocas veces se contempla el cómic realmente. Incluso a veces en productos que hablan de cultura, como el cine, como la música o lo que sea, no se contempla el cómic, cuando ya hay una influencia clara. Estamos diciendo cómic y no estamos diciendo TVO, ni estamos diciendo historieta, que era como se decía en la época del franquismo y en la primera democracia. ¿Por qué? Porque en un determinado momento el cómic de Estados Unidos es lo que, se me viene la expresión, lo que mola, y de repente, y lo que es un poco más adulto que ese TVO español, que se consideraba un poco más rancio, y se cambia una nomenclatura. Si leemos estudios de cómic hechos por españoles en los años 70, 80, vamos a ver que escriben cómic sin acento, porque la palabra no estaba en español. Se añade el acento cuando la RAE acepta el término cómic como definición de lo que ahora entendemos como cómic. Y ya prácticamente mi generación y posteriores todos decimos cómic. Ya no hablamos de TVO ni hablamos de historieta. Ya es una primera influencia clara para pensar que el cómic debe estar como influencia de Estados Unidos en España, ¿no? Aquí quiero citar a Milton Caniff, que es un autor de cómics que probablemente no conoceréis, pero que en su momento era muy famoso en Estados Unidos, en los años 30 y 40, que lo leía 30 millones de personas todos los días, el cómic que hacían los periódicos, que decía que el jazz y las comic strips, que eran esas tiras de prensa que él publicaba, eran el primer producto cultural específicamente americano, refiriéndose por americano a Estados Unidos, ¿no? Él decía, bueno, yo no sé si estoy de acuerdo en esto, pero quizá Milton Caniff lo dijo antes del año 38, cuando no había nacido el superhéroe. Yo creo que el superhéroe es un producto eminentemente americano, o eminentemente estadounidense, si queremos decirlo más propiamente, que se ha extendido a todo el mundo. Ahora mismo va a ser difícil, que quizá ahora que es ya un poco tarde, no sea tan fácil, pero mañana por la mañana que podéis ir a dar un paseo y que no veáis una mochila de superhéroes o una bufanda, ahora que es invierno, o en verano una camiseta, o algún producto relacionado de Spider-Man, de Superman, de cualquier otro superhéroe, por no hablar de todo el audiovisual que existe. El superhéroe se ha implantado en nuestras vidas, en todos los países, y en España pues también, como el resto de los países. Entonces, en mi capítulo, ya llegando a mi capítulo, lo que intento hacer es un recorrido de cómo ha sido esa implantación del superhéroe en España a lo largo de la historia, ¿no? Con cuestiones muy curiosas, como por ejemplo que la primera vez que se publica Superman en España, que es muy pronto después de su publicación en Estados Unidos, en el año 39, no se llama Superman, sino se llama Ciclón el Superhombre, porque en realidad no viene de Estados Unidos, sino que viene de la traducción que se hizo en Italia. Viene a través de la relación que había en ese momento entre España e Italia, viene la traducción de los cómics que se habían publicado en Italia. O como por cuestiones de falta de material, España es uno de los primeros países donde se hace una historia de superhéroes específicamente producida en España. Una historia de Batman, donde hay una persona, un alemán que está por España, que tiene un original de la primera historia de Batman, y se lo pasan a unos autores españoles, lo copian y luego continúan la historia. Y debía haber ahí un tema de propiedad intelectual, porque no se llama Batman, sino se llama Robin y el murciélago, pero vemos a Batman y Robin claramente.
Pues ese tipo de cuestiones pues marcan todo el tiempo la evolución del superhéroe. Hay un tema muy interesante de la figura del superhéroe en España, que es la época franquista. Desaparece en los años 40 y 50 el superhéroe en España, pero no solo en España, también en Estados Unidos tiene una decadencia después de la Segunda Guerra Mundial, porque la figura superheroica estaba muy ligada a la comunidad judía estadounidense, y entonces había hecho mucha campaña antes de la Segunda Guerra Mundial en contra de Hitler y en contra de lo que estaba sucediendo en Alemania, pero durante la Segunda Guerra Mundial pues era difícil contar historias de superhéroes, ¿no? Contar una historia de Superman que fuera a luchar a Alemania y no acabara con los nazis en 10 minutos, ¿no? Entonces, por eso los superhéroes pierden un poco de vigencia, y eso sucede también en España, y retoman con fuerza en los años 50. Y no es a través de ninguna editorial española, sino una editorial mexicana, Novaro, que publica los superhéroes de DC, Superman, Batman, etcétera, en lengua española, pero en toda Latinoamérica y también en España. Pero, sin embargo, durante un tiempo son censurados. Hay una censura muy fuerte, de hecho es algo que todavía está por estudiar profundamente, están los expedientes de censura en el Haga, en Alcalá de Henares, precisamente, porque los cómics en ese momento estaban sometidos a la ley de publicaciones infantiles y juveniles, y tenían todos los cómics que pasar censura, y había diferentes epígrafes. Los cómics de superhéroes no pasaban la censura muchas veces porque se suponía que mostraban figuras divinas que estaban en contra de la figura digamos, de la Sociedad Nacional Católica, ¿no? Que había un epígrafe de que no se puede mostrar figuras divinas en cómics o en publicaciones infantiles y juveniles. Pero luego hemos sabido que eso era una excusa para realmente procesos, digamos, industriales. Las editoriales españolas no les gustaba que una editorial mexicana les hiciera competencia. Entonces, presionaban a los organismos de censura y al gobierno para que censuraran esos cómics, y al final se dejara de publicar superhéroes. Entonces, durante mucho tiempo no se publicaron cómics de superhéroes en España. Hay un regreso a finales de los 60, principios de los 70, que tienen que ser publicaciones para adultos para que no pasen esa censura de la ley de publicaciones infantiles y juveniles, y a partir de ahí es donde sucede el boom absoluto que culmina en los 80. Y es en esos 80 donde el cómic estadounidense, y especialmente de superhéroes, se convierte en el cómic principal que se publica en España antes de la llegada del manga, que ahora lo está arrasando todo. Que también sería otro tema muy interesante, que nos habla del tránsito, digamos, de potencia de Estados Unidos hacia Oriente, con esta importación ahora de producto de Asia y también de Corea, y en menor medida de China. Pero bueno, en este caso, en los 80 hay una explosión total, de tal manera que el cómic de superhéroes es el cómic más vendido en España, el cómic principal, cómic que engancha a una generación de lectores, y el cómic, ayudado con otro cómic también que se llama cómic más adulto, que lleva a esa transformación del término TV en término cómic. Y hace una cuestión que yo titulo mi capítulo Un viaje de ida y vuelta, porque este viaje tan largo de ida, que es traer los superhéroes a España, ¿no? Que fue largo pues, por todo este proceso de ir por Italia, la censura, etcétera. Sin embargo, esa explosión hace que se convierta en un camino de vuelta. En un camino de vuelta que pasa primero porque se crean superhéroes específicamente españoles a imitación del modelo estadounidense, y luego porque aparece una serie de autores que son lectores de superhéroes, les gustan mucho los superhéroes, el principal cómic que consumen, y su sueño es el sueño americano, publicar para Estados Unidos. Entonces, inicialmente hay 3 autores fundamentales que consiguen publicar en Estados Unidos, que son Carlos Pacheco, Salvador Larroca y Pascual Ferry, en una época donde era difícil llegar a esa cuestión, porque ellos no se iban a Estados Unidos a vivir, pero vivían en España, entonces dibujaban, hablo época predigital, metían las páginas en un sobre, por FedEx o por cualquier agencia de estas, llegaban a Estados Unidos, pero consiguieron romper esa barrera. Ellos rompen esa barrera, dicen, hombre, los autores españoles pueden trabajar en Estados Unidos, ayudado también con las nuevas tecnologías, el hecho de ya poder trabajar en digital, poder enviar las páginas directamente escaneadas, etcétera, etcétera, hace que ahora mismo España sea uno de los países que mayor número de autores tiene trabajando para el mercado estadounidense. Es difícil encontrar ningún mes donde las principales series de superhéroes no haya 10 o 12 autores españoles. Es difícil encontrar ningún año donde los premios Eisner, que son los premios principales del cómic, siempre se dice el equivalente a los Oscars del cómic, no haya 2 o 3 autores españoles. El superhéroe sigue siendo
parte fundamental de la cultura estadounidense, lo identificamos con Estados Unidos, pero también hay un toque, digamos, de cultura española por ese viaje de vuelta de estos autores que están trabajando para el mercado estadounidense, ¿no? Bueno, ahí podríamos, no lo de todo el capítulo porque es más un estudio, digamos, histórico, pero hace anécdotas como, por ejemplo, que la reina Leticia aparezca en un cómic de superhéroes cuando era presentadora del telediario, ¿no? Porque dibuja un autor español, entonces pone una presentadora de noticias para contar una historia y se basa pues, en la reina Leticia cuando era presentadora del telediario. Pues ese tipo de cuestiones, al final hay elementos culturales españoles que se introducen por el hecho de cerrar ese viaje de vuelta. Entonces el capítulo se centra un poco en esa cuestión de la importancia del superhéroe como elemento cultural netamente estadounidense en España y cómo crea un grupo de autores o de seguidores que adquieren ese producto cultural, lo hacen suyo y lo transforman y le dan el toque cultural de la propia cultura española. Eso es un poco. Sí, sí. La única tienda de cómics que ha sido premiada dos veces Cierto. con el Eisner es una tienda española. Sí, de madrileña concretamente. Akira Comics está... Ya no me acuerdo la calle, pero sí. Sí, por el barrio, bueno, cerca de la sierra. Cerca, sí, por ahí, sí. Muy bien, pues estamos abiertos al debate, al diálogo, a las preguntas, a lo que quieran, lo que queráis. Bueno, yo pregunto, pero sí me pregunto. Pues estaba él, pero... No, que primero tú. Enhorabuena por el trabajo. Yo soy de publicidad, es decir, sé muy poco de historia, que me gusta mucho, pero me gusta mucho ese planteamiento mucho más completo, ¿no? Y multifacético que habéis hecho como equipo, ¿no? Que no solamente se ha centrado en un tema, sino que desde el cómic o el cine, soy apasionada del cine y demás. Como persona de la publicidad, sí que espero que hagáis otro libro, porque claro, la imagen de Estados Unidos desde los últimos dos mandatos, ¿no? Desde Obama en adelante, yo creo que tenéis ya que hacer otro libro sobre eso, porque es totalmente distinto, ¿no? Y sobre todo ahora sí que creo que es dificilísimo decir qué imagen puede tener Estados Unidos. Le preguntarías a 200 personas si serían 200 contestaciones diferentes, probablemente, ¿no? Pero como persona que trabaja en publicidad sí que me interesa mucho, siempre nos ha interesado mucho en publicidad porque hemos tenido muchísima influencia del mercado americano. Pero sin embargo, muchas veces para bien, o sea, desde que, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, en muchas ocasiones las marcas se ponía número uno en ventas en Estados Unidos, cuando se lanzaba a lo mejor una marca aquí que no era conocida. Pero sin embargo también acarreaba muchísimos problemas. Una marca de consumo, McDonald's, ha tenido que estar y sigue trabajando para luchar por ser una marca americana, porque en ese caso se evolucionaba mucho la imagen de calidad en ese caso de la comida, ¿no? Porque no es un país que destaque por su gastronomía o por la salud, ¿no? Entonces, bueno, todo este preámbulo para que me digáis un poco que si tuvierais que hacer otro capítulo de este libro, ¿cuál sería o sea, de qué os gustaría hablar, ¿no? Cada uno con vuestro enfoque, ¿no? Que es muy distinto. Bueno, ya sabes, uno pregunta lo que quiere y otro responde lo que le da la gana. Esto consiste en parte de la presentación. Yo no te voy a contestar a eso, no te contestaré a mí, que es la organizadora. Pero cuando te estaba oyendo, y ya que vienes del mundo de la publicidad, sabes que en buena medida los primeros que se dedican a contar la historia de Estados Unidos al mundo son publicistas. O sea, de hecho, quienes trabajan en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, en los organismos que se crean de propaganda, vienen de ese mundo y del mundo de la empresa y de la economía también, ¿no? Hay algún historiador, pero bueno, son cosas raras, ¿no? Fundamentalmente son publicistas que vienen de la publicidad comercial. Y de hecho, lo del marketing de la historia americana no es ninguna broma. O sea, hay un producto que vender, que es el país, y hay que elaborar estrategias de venta. O sea, y entonces a partir de ahí se seleccionan audiencias, se seleccionan mensajes, el lenguaje que utilizan los organismos del Departamento de Estado encargados de la diplomacia pública es un lenguaje de marketing, target group, o sea, keywords, son cosas que... Entonces, claro, todo eso influye en la propia manera de concebir cómo les vamos a contar a los demás que somos.
porque están muy acostumbrados también. Una de las cosas que les dice el presidente Wilson cuando están intentando abrir el país y están haciendo de Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, digamos que un foco de irradiación y tal, es en una conferencia a vendedores de coches, salgan ustedes y vendan nuestro país al mundo. ¿Qué es vender nuestro país al mundo? Es vender el Forte, es vender un producto americano. O sea que no sé cómo haríamos la historia de las últimas presidencias, porque es verdad que es complicado, pero que la publicidad ha estado en el corazón de la forma de intentar que los demás nos vean de una determinada manera, incluida la política exterior norteamericana. Sí, o sea que estamos más cerca de noticias. Sí, no, me encantaría saber los briefings de marca país que manejan. Ahora. Claro. Porque es totalmente, además, incongruente unas cosas con otras, ¿no? Pues depende del día. Sí, depende de la hora. Yo capítulos tengo muchos pendientes, claro, muchos. Espero que me... No sé, yo, dices lo de la publicidad, estoy pensando, incluso me voy, si Primera y Segunda Guerra Mundial, estoy pensando, por ejemplo, que son cuestiones que yo he trabajado, ¿no? Sobre el humanitarismo, el American Bureau, o sea, lo mismo los que ayudan a los republicanos, que los cuáqueros, que los que ayudan a la zona franquista. Las campañas de, vamos a llamarlo marketing, que hacen en Estados Unidos para recaudar fondos son impresionantes. O sea, ya te pasaré algunos ejemplos de afiches que preparan, de cartelería, porque realmente se maneja muy bien ese mundo de la publicidad. Y capítulos, pues tengo muchos pendientes, muchos. Uno tiene que ser la campaña de Obama, que fue la primera campaña de redes sociales brutal. Tenemos una de las miembros del equipo, Asunción Galván, ha trabajado, de hecho, ella trabajó en la campaña de Obama, o sea, estuvo con él, fue su campaña, entonces ella tiene trabajo sobre eso. Sí. Bueno, yo antes de contestar, que también voy a contestar de aquella manera como Lorenzo, quería algo que has comentado de qué imagen tenemos de Estados Unidos, voy a hacer un poco de publicidad. Yo soy investigador del Instituto Franklin de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá y precisamente recientemente hemos publicado una encuesta donde se ha hecho una encuesta en la población española para ver la visión que tienen los españoles de Estados Unidos. Además no es la primera vez, o sea que ya hay un histórico y se puede ver un poco esa evolución de la visión. Así que bueno, si os interesa, pues os aconsejo que visitéis la página del Instituto Franklin. ¿Nos puedes dar unos hints ahora? No se acuerda. Pues es que no soy capaz de acordarme. Pero no se acuerda. Sí sé, igual Carlos nos puede ayudar, Carlos es también del instituto, pero sí sé, derecha, a tu lado, pero sí sé que la visión de Estados Unidos es más negativa ahora que en la anterior encuesta que hicimos. Ese es digamos, el titular. Ese es el que decía. Ahora ya los detalles digamos, de cada cosa no me he metido en ello. Pero el titular es que tenemos una visión más negativa de Estados Unidos ahora que la anterior encuesta. Que supongo que, bueno, pues el tema político influye. En cuanto a capítulo yo estoy muy especializado en el tema cómic y cultura popular, pero sí creo que hay un capítulo interesante, si nos centramos ya en el tema actual, que decías un poco de ahora, es cómo la cultura popular ayuda a construir imperio. Porque yo me doy cuenta de cuando yo en realidad llego al cómic porque cuando era joven pues me gustaba mucho el cómic y la gente con mis amigos compartíamos el cómic estadounidense. Sin embargo, yo ahora doy clases de cómic en la Universidad de Alcalá y mis alumnos leen manga. Entonces yo me doy cuenta, por ejemplo, que vas al cine y se siguen estrenando películas de superhéroes, pero sin embargo ya hay sesiones de los animes en versión original, además en japonés y tal. Entonces yo tengo ahí una teoría de que realmente hay un cambio a través de la cultura popular de tendencia, que además, bajo mi punto, esto es una teoría mía que es lo que me gustaría escribir, probar si es cierta o no, que igual estoy equivocado, que no se acentúa más, aparte de por la posición política de Estados Unidos, etcétera, etcétera, porque el japonés es un idioma tan complicado que realmente es difícil decir, pues mira, yo ahora voy a aprender japonés. En inglés, para manejarnos y leer 4 cómics, nos manejábamos en 6 meses, un año. Si tenía mucho interés en leer, cuando digo cómics, que era lo mío, pero ver películas en versión original o lo que sea, 6 meses, un año de una clase es un poco bien, no digo para hablarlo, pero para entender y tal, japonés no puedes hacer eso. Entonces el proceso es mucho más lento. Entonces esa idea de la cultura popular como elemento, digamos, de construcción, de colonialismo cultural, si quieres, o de construcción de imperio cultural, es un tema que sí que ya moderno, y cómo eso se ha
cómo muestra un poco cambios geopolíticos, es un tema que me interesaría investigar en su momento. Pero bueno, tampoco sé si ni siquiera si hay otro proyecto de esto, si tendré tiempo de hacer eso, porque me parece más complejo que el tema que ha afrontado, porque hay mucho menos hecho. Antes de pasar a la pregunta, que Lorenzo no ha dicho nada, pero un posible capítulo. Ahora mismo en la sede del Consejo de Historia y Ciencias Sociales, se llama, ¿no? Hay una exposición magnífica organizada por él y otros compañeros suyos sobre, ¿cómo se llama la exposición? Porque se ha hecho para la historia. Flying to the Moon. Pues sí, pues, España, Estados Unidos y la carrera espacial. Sobre esa base que se montó en Robledo de Chabela, sobre la visita de los astronautas a España. Si tenéis tiempo, yo os recomiendo que vayáis a verla, porque la verdad es que está francamente bien. Y entonces, pues un capítulo de eso estaría bien. Bueno, eso entra ahí. Sí, perdón. Nada, yo quería preguntar un poco, estoy completamente de acuerdo en que la figura del superhéroe es un producto íntegramente americano, pero la influencia, al fin y al cabo, es algo que sí, culturalmente hablando, es muy europea. O sea, los grandes héroes europeos a nivel alemán o francés o demás ya se estaban recuperando a partir del siglo XVII, XVIII, XIX y demás. Entonces, sí entiendo que la amalgama ya que supone la figura del superhéroe a nivel cultural es una influencia europea. Y entonces me gustaría, si lo saben o simplemente por plantear la pregunta, ¿en qué momento realmente cambia el paradigma cultural de siendo Europa el foco de influencia, a que los Estados Unidos sea realmente ahora el foco cultural a lo largo del siglo XX? ¿Y cuál sería realmente el motivo? Porque en realidad nosotros tenemos gran tradición europea de tebeos o de cómics, como los queramos llamar. Yo me crié con el Capitán Trueno, yo me crié con Asterix y Obelix, yo me crié con Tintín. Entonces ya teníamos nosotros una base muy sólida cultural en referencias de figuras culturales populares, y me resulta curioso cómo ahora, pues si a partir de los años 50 y 60 fueron las figuras norteamericanas, ahora como comentaba, pues ahora por ejemplo es la figura oriental o la figura del manga. Yo por ejemplo vi mucho Dragon Ball de pequeño también. Entonces me gustaría saber realmente, porque es un tema que considero interesante, cuándo fue y por qué el cambio de paradigma realmente cultural, cuándo dejamos de ser nosotros el foco. Bueno, digamos que no hay depende de para qué. Depende de parte. Estamos hablando de música, de arte, de literatura, depende. Es evidente que el fin de la Segunda Guerra Mundial es una fecha que afecta a muchos campos. Hay procesos previos y a partir de entonces se desencadenan de una manera más amplia. Por ejemplo, el campo del arte. París es el sitio al que quieren ir todos los artistas norteamericanos a principios del siglo XX. El Colegio de Estados Unidos en la Ciudad Universitaria de París se funda fundamentalmente para dar cabida a esos artistas que quieren. Luego van no solo artistas, sino más gente, pero claro, París es la meca del arte. ¿Cuándo París deja el lugar a Nueva York? Después de la Segunda Guerra. ¿Y por qué lo deja? Pues hay razones que tienen que ver con la reconstrucción de Francia, con las dificultades económicas, con el traslado de parte de las empresas que se dedican al mercado del arte de París a Nueva York, porque hay más dinero y hay más compradores. No usan el mercado. Y eso va generando un cambio paulatino. O sea, lo que antes estaba en París, pues se va mudando a Nueva York. Es como el cine. El cine europeo y el cine norteamericano están a la par prácticamente hasta finales de los 30, principios de los 40. Que ya hay cada vez más. Por ejemplo, hay una historia muy curiosa de cómo en España, pese al intento de las autoridades franquistas después de la Guerra Civil por hacer un cine nacional y un cine también más volcado, por ejemplo, hacia el cine alemán y el cine italiano, el público prefería las películas norteamericanas, que no se compraban ni se reponían de año en año. O sea, se veía la misma película que el año anterior, pero seguían asistiendo a las salas. A ver más películas americanas que películas españolas, italianas o alemanas. ¿Por qué? Porque cala el paradigma de cómo hace el cine Estados Unidos. Y a partir de ahí en adelante. En literatura, bueno, en literatura la cosa es más compleja. La cosa es más compleja, ¿no? Porque hay más movimiento de dinero. Eso
Yo te digo que una respuesta unívoca no es tan sencilla. O sea, lo que sí que es evidente es que hay muchos intercambios, o sea, la fluidez transatlántica está muy clara y que también hay un desplazamiento paulatino en la medida en que las industrias culturales se hacen cada vez más grandes. Y ahora pasa con las editoriales. Muchas editoriales, grandes norteamericanas o anglosajonas, para ser más exactos, han ido comprando, aunque mantengan la cabecera y el nombre de, ya no pertenecen a los antiguos dueños de antes. Son grandes conglomerados culturales que compiten, y los franceses también están compitiendo en ese mercado, pero ahí incluso grandes complejos editoriales franceses han sido comprados por grandes editoriales norteamericanas. Aunque ahora ya ni siquiera se puede hablar de grandes editoriales norteamericanas, porque ya sabéis que hay empresas que tienen distribución de electrodomésticos, de colecciones musicales, hacen películas. O sea que, vamos, yo creo que la Segunda Guerra Mundial seguramente es un momento determinante y la posguerra mundial para ese traslado cada vez mayor del mundo cultural hacia Estados Unidos. En el caso del cómic es un poco más tardío por toda esta cuestión de censura que he comentado antes, y es sobre todo en finales de los 70 y los 80 con el desembarco masivo del cómic Marvel. Evidentemente pega en todo el mundo y funciona muy bien en todo el mundo, pero por algún motivo en España es particularmente exitoso. De tal manera que incluso hay también combinado con otro cómic estadounidense más para adultos, de autores independientes como Richard Corben o Bernie Wrightson, pero sobre todo el cómic de superhéroes. Pega tremendamente de tal manera que el formato en que se publica el cómic de superhéroes, que es el comic book, que es un formato específicamente americano, empiezan a publicarse cómics españoles en ese formato, cómics europeos en ese formato, porque parece que es lo que la gente está pidiendo. En los años 90 se dice, y yo creo que eso continúa hasta ahora, pero ya no lo he vuelto a oír, que España es el país que más cómics Marvel publica en el mundo después de Estados Unidos. Y yo creo que eso se mantiene ahora. Quiero decir, comparado podríamos discutir Italia, pero desde luego mucho más que Francia, mucho más que en Francia, mucho más que en Alemania, mucho más que en otros países europeos. Y por qué tampoco lo sé muy bien. No sé si viene de esa falta de la figura superheroica por la censura anterior, pero el caso es que cala muy fuerte, fagocita el mercado, fagocita incluso el término, lo que digo, ya, la gente ya no habla tanto de, aunque habéis dicho TVOs, y todavía se puede ir TVOs, yo no creo que nadie ahora por debajo de 30 años diga TVOs, fagocita el término, fagocita el mercado, crea un mercado enorme, y estamos hablando de un país con mucha menos población que Estados Unidos, evidentemente, pero con mucha menos población que otros países europeos, y sin embargo, ya digo, el segundo país, os lo comento. No está muy claro, ya digo, el motivo no está muy claro, pero hay una fascinación por esa figura del superhéroe Marvel tremenda que hace que hay una transformación tremenda. El cómic europeo sigue existiendo, sigue publicándose, sigue en esos años, pero en un papel bastante secundario. Sí. Incluso ahora, mira, yo vengo ahora, ayer yo di una clase de cómic en comunicación audiovisual en la Universidad de Alcalá, y tuve ayer tenían presentaciones de trabajo. Básicamente lo que tenían que hacer era leerse un cómic y contextualizar sobre un cómic. Eligieron, bueno, de oyente, si quieres hacer comunicación audiovisual, es en cuarto, con lo cual tienes que hacer los 4 años, pero bueno, yo de oyente te invito. Hicieron una presentación, es una adaptativa, es un grupo pequeño, son 10 alumnos, 7 hicieron de cómic americano y 3 de manga, ninguno de cómic europeo. Ninguno de cómic europeo. Yo le dije, la sospecha de que el cómic europeo, yo utilicé una frase que me vais a perdonar sobre la historia del cómic europeo, la sospecha de que el cómic europeo solo lo leemos los viejos, se puso de manifiesto, porque es verdad que es así. O sea, estoy hablando de alumnos de 20 y tantos años, ninguno, por supuesto, conocen a Tintín, conocen a Asterix, pero bueno, pero no lo han leído, no lo han leído. Conocen a Tintín y a Asterix, pero no lo han leído. Y ya, por supuesto, no estamos hablando de cosas como Blueberry, que tampoco es una cosa tal, es ciencia ficción, no saben ni de qué estás hablando. Corto maltés tampoco, claro, no. Si hacen alguna serie o algo, pues el Eternauta, ahora conocían al Eternauta. Yo esta clase la estaba dando tal, hace 2 años hablaba del Eternauta y dice, ¿qué me estás contando? Y ahora, claro, conocen al Eternauta por la serie de Netflix. Yo cuando era pequeño y consumía el Capitán Trueno ya era raro. Claro, sí. Sí, de hecho yo no sé qué edad tienes, pero el Capitán Trueno ya
Ya está, 32. pues sí, ya era, con 32 era un poco... Sí, sí, no, pero muy bien. Bueno, por supuesto ningún cómic español le hicieron, vamos, no, ya digo, hay una clara, en algún momento, en esos años 80, se impone absolutamente y ahora el trasvase se está dando, no pasa por el europeo, pasa por el manga. Gracias. Sí, Emilio. Yo, si me permitís, tengo alguno más. Yo puedo dar una explicación, porque éramos de comprar este video semanalmente, del Capitán Trueno, de Jabato, que era parecido, yo que veía. Unos eran de Tintín, otros de Asterix, y de repente aparecieron los cómics más en los 70. Nos volvió locos. Sí. ¿Por qué? Porque era una cosa diferente. Primero, hasta el formato, ¿no? Era una cosa diferente, era un mundo que no existía, era un mundo que no conocíamos. O sea, al final el Jabato luchaba con unos, el Capitán Trueno con otros, Asterix con los romanos, pero esto se hacían cosas rarísimas, ¿no? Entonces, creamos un auténtico tráfico de cómics, yo te lo paso, yo te lo vendo, tal, y desde luego no éramos conscientes de la censura ni de eso con 13, 14, 15 años. Yo quería aprovechar para hacer una consulta, a ver si... A mí siempre me ha llamado la atención la nada aparente contradicción de que odiamos a los americanos. Las encuestas, yo recuerdo con unos compañeros de Iberoamérica que rajaban de los gringos con la Coca-Cola y un paquete de whisky, ¿no? Y sin embargo nos están invadiendo. Nos han invadido ya, por supuesto. A mí me horroriza Halloween, por ejemplo. Me puedo esconder para que no me llamen a la puerta. Y digo a veces en broma, pero no lo sé, que acabaremos celebrando Acción de Gracias. Y si no, ¿a qué? ¿A que todavía no lo celebráis? Comercialmente ya lo hacemos, ¿no? Comercialmente ya lo hacemos. El Black Friday es un poco eso. ¿Por qué se produce esa contradicción? No solamente en España, yo vivo en Francia y en Francia ya es un odio visceral a los americanos, ¿no? De América, aunque país, ¿no? ¿Por qué se produce eso? Tienes razón, pero en Francia, igual que aquí, vestimos vaqueros, llevan los chicos jóvenes, llevan gorras, o sea, las modas físicas de ropa se trasladan de generación a generación siguiendo la pauta americana. O sea, yo cuando explico que en los años 60 la juventud se convierte en un actor sociopolítico por primera vez, entonces no existía la juventud como tal, ¿no? Siempre digo que se habla de mayo del 68 porque es la más fotogénica, pero mayo del 68 no deja de ser un coletazo de lo que está ocurriendo en los campus norteamericanos. Es decir, buena parte de la crítica norteamericana o de la crítica a Estados Unidos, para ser más precisos, primero empieza en Estados Unidos, luego se propaga. Esa es otra cosa que hay que ver, ¿no? O sea que eso tampoco está fuera de la ecuación, ¿no? Y luego, claro, es que hemos comprado la imagen de un mundo a la manera americana. Eso es verdad. O sea, no, ya ha pasado prácticamente en todo el mundo occidental, si os fijáis. O sea, otra cosa es la política del gobierno americano. Esta es una cuestión más peliaguda, ¿no? O sea, si uno se pone a pensar en, pues bueno, imaginaos que se hace una encuesta donde le preguntan a cualquiera de nosotros, ¿has ido al cine en los últimos 2 meses? ¿Qué películas has visto? Y seguramente de las 4 o 5 que hemos visto, la mitad seguramente serán norteamericanas, la mitad. Bueno, con la comida, vamos a dejarlo con la comida americana, ya tiene menos, o sea, por mucho que todos hayamos comido hamburguesas y tal, es un pecado menor comparado con otros, ¿no? Pero hay muchas cosas que hacemos del modo de vida americano. Pero sin embargo, si nos preguntan, ¿qué te parece la situación política americana? ¿Estás de acuerdo con que se ataquen lanchas en el... La respuesta sería negativa, es decir, tenemos lo que tú acabas de decir, una especie de esquizofrenia, de te quiero mucho, pero por otro lado no me gustas nada, ¿no? Pero tiene que ver, nos podemos poner estupendos y buscarle explicaciones un poco más profundas, ¿no? De hasta qué punto cualquier poder que ejerce una hegemonía blanda o dura, al final genera una reacción de, cuando menos, prevención, ¿no? Pero claro, es que Estados Unidos juega en varios territorios. Juega en el territorio de la potencia, de marcar el ejercicio de yo puedo y por lo tanto lo hago, de forma muy clara, como están haciendo ahora, o menos clara, como han hecho en otras ocasiones. Pero luego está la sociedad americana. Está la sociedad americana, que es mucho más plural, tiene más...
y que en el fondo nos atrae porque han sido capaces de construir productos de masas muy atractivos. El cómic está claro, pero claro, la música americana, que es una herencia de músicas del mundo, sin duda. O sea, Sí. sin el pop británico hay muchas cosas que no se entenderían en la música norteamericana, por poner un ejemplo solo, ¿no? Claro, y a quién no le gusta esa música, esa literatura, esa ciencia ficción, ese cine, incluso aunque aborrezcamos de algunos presidentes o algunas políticas norteamericanas. Bueno, podríamos ponernos en clave, los italianos tenemos un problema, y es que cuando nos ponemos a hablar no hay manera de contar. Siempre voy a ser, pero si lo hacemos con lo que ocurría, por ejemplo, con el Imperio español en el siglo XVI y XVII, podemos encontrar elementos comunes. Por un lado, se aborrecía al imperio como tal y el poder que ejercía, pero por otro lado, algunas de sus producciones pues eran incomprensibles. O sea, es lo que tiene, ser un país es un mundo al mismo tiempo. Sí, Carlos. Sí, bueno, yo quería decir una cosa y que luego también hay un tema de la cultura estadounidense, es una cultura, como has dicho, de masa, es una cultura popular y muchas veces desde el punto de vista europeo eso se nos ha enseñado a odiar. Pero no me voy a meter ahora en el tema del cómic, pero por ejemplo, autores como John Ford o Hitchcock no son reconocidos como artistas hasta que una gente en Francia hace unas críticas en Cahiers de Cinema diciendo, anda, que estos son autores al nivel de Beckett, de los autores, los principales directores franceses, que sí que se considera el cine francés, el cine italiano, Rossellini, etcétera, etcétera. Eso era arte. Y lo otro era pues para las masas. Entonces, como que era casi como un placer culpable que te gustara, ¿no? Entonces, como que rechazarlo, sobre todo si estás a un determinado nivel cultural. Y tiene que haber, lo he dicho, los franceses, que sí, que eso les asumimos la cultura, para que digan, no, estos realmente son autores. Entonces, yo creo que hay un tema que se va rompiendo, ¿no? Que es un poco lo que quería decir al principio, con que hay un capítulo de cómic, por ejemplo, en un libro como este, que eso hubiera sido impensable hace 10 años o menos. El hecho de que ellos en Estados Unidos siempre han tenido un concepto muy industrial y muy popular de la cultura que aquí nos han enseñado a rechazarlo, digamos, como algo baja cultura, lo que es la división de baja y alta cultura. Como se va rompiendo esas barreras, yo creo que ese aspecto poco a poco se va diluyendo y nos quedamos más con el odio a la cuestión política y a todo lo demás que sucede. Perdona, Carlos, que te... No, bueno, yo voy a hacer lo que nunca se debe hacer, ¿no? En este tipo de eventos. Yo sé que más que una pregunta que un comentario. ¿No? Pues es un diálogo, no te preocupes. Pero bueno, ese es un comentario que tengo simplemente para que me confirméis si estoy en lo correcto o no. Y es que cuando hablabais del cómic europeo, yo me he formado con el cómic europeo. Me conocéis, lo sabes bien, ¿no? Me he formado con Asterix, me he formado con Blueberry, con Luke, con Corto Maltese. Pero es que hasta el cómic europeo tiene influencia norteamericana. Porque al fin y al cabo estamos hablando de Lucky Luke y Blueberry, que surgen en los años 50-60 precisamente por la influencia de las películas del oeste que estaban pasando en todas las televisiones europeas. Y lo que gusta es, aunque sea un autor europeo, es un tipo de cómic más propiamente europeo, sin embargo la temática es norteamericana. Luego lo me puedes confirmar tú, pero creo que Asterix también surge como una defensa de la Francia de Gaulle frente al imperialismo norteamericano, ¿no? Los romanos estuvieron interesados en el imperio norteamericano y los franceses que buscan su identidad en los gaulos ancestrales, etcétera, etcétera, y que luchan contra que son la resistencia europea frente al imperialismo norteamericano. Quizá Corto Maltese es diferente, y mejor no quiero hacer una tesis sobre... Sobre Corto Maltese, te lo he dicho que tienes que hacerla. No sé, ese es mi comentario, no sé si me podéis confirmar eso o si es claro. Hasta donde yo llego, los especialistas aquí en cómic no. No. Especialista en cómic es Kiko. Yo lo único que puedo confirmar es que hace falta una tesis sobre eso. Llevo detrás de él mucho tiempo para que la haga, pero no hay manera. Sí. Bueno, pero tiene mucha influencia, no de superhéroes, es verdad, pero del cómic de prensa estadounidense. Milton Caniff es maestro de Hugo Pratt. Y, por ejemplo, en Tintín, en el segundo Tintín en el Congo, el coche que conduce Tintín es un Forte. Sí. Ya está mostrando ahí que cuando he dicho lo del Forte, o sea, sí hay esa influencia desde el principio, es cierto. Pero bueno, con Tintín, los malos en los primeros cómics suelen ser los estadounidenses. Sí.
¿no? Y luego tienes también una parte de la cultura del cómic europeo, ¿no? Con Blake y Mortimer y tal, que es no anti-americana, pero sí que intenta poner en valor todo lo europeo, ¿no? Sí, bueno, porque los franceses, pues ya sabemos que siempre han tenido esa digamos, bueno, en este caso es belga, sí, pero bueno, vive de una tradición franco-belga, perdona, siempre esto también lo digo en mi clase, digo, me vais a decir mucho franceses cuando tendría que decir franco-belga, porque la tradición es el tema franco-belga, pero hay esa relación un poco, bueno, he dicho, en Tintín se ve esa dicotomía, por un lado, en Tintín como conduce un forte, con lo cual ya demuestra una fascinación por la tecnología y por Estados Unidos, y el siguiente álbum es Tintín en América, donde efectivamente se dedica a criticar todo lo que es el Estados Unidos de esa época, o sea que el Loto Azul, por supuesto, sí. Sí, es una América. Pues digo que ahí muestra perfectamente esa dicotomía que estoy diciendo. Por un lado, la fascinación, ¿no? De repente Estados Unidos está a la cabeza y entonces el coche que yo utilizo va porque tecnológicamente están a la cabeza, etcétera. Pero por otro lado son los malos de la película. Pasa un poco en los cómics que ha mencionado Carlos. Blueberry claramente tiene una fascinación por el oeste, pero por otro lado es un oeste donde realmente la figura muchas veces, es verdad que Blueberry es el héroe, porque al final el héroe es blanco anglosajón, pero hay mucha crítica sobre toda la colonización, ¿no?, de los Estados Unidos. O sea, ahí sí que el cómic europeo juega un poco ese doble papel, sí. También los propios americanos son expertos en caricaturizarse a sí mismos. O sea, está Los Simpson, para mí, como ejemplo más perfecto de lo que es culturalmente una determinación, un estereotipo en el que juegan en un equilibrio muy fino de el modelo americano, el sueño americano, que uno luego crece y dice, Sí. jóvenes no eran tan tontos, son 3 habitaciones de casa, 2 baños, etc. O sea, eso hay que trabajarlo y vivirlo, ¿no? Y luego esa crítica constante precisamente Sí. al tonto que puede llegar a eso. Entonces es muy lista, pero se queda en casa. Claro, claro. También es ese equilibrio literal de crítica. Sí, sí. O sea, y la niña pequeña trabaja en realidad, pero nunca llega a hablar. Entonces, es curioso cómo ellos también ejercen ese mismo ejercicio de crítica constante hacia sí mismos, ¿no? Sí, pero lo saben vender muy bien. Estaba pensando ahora con lo que estabas diciendo, que en realidad estamos hablando del superhéroe como figura claramente estadounidense, ¿no? Pero estoy pensando en los principales supervillanos y también son estadounidenses. Quiero decir que Lex Luthor es más estadounidense que Superman, que viene de Krypton, de hecho. Lex Luthor es más estadounidense que Superman, o Joker es tan estadounidense como Batman, y sin embargo siempre nos queda, o sea, está mostrando ese lado oscuro, pero al final nos quedamos con el lado brillante. Son capaces de transmitirnos ese lado brillante. Estoy intentando recordar una viñeta de un humorista de estos gráficos norteamericanos de la primera presidencia de Trump, en que se ve a Superman en una celda, junto con otro recluso, claro. Y le preguntan, ¿qué haces tú aquí? Soy emigrante, y no sé qué otra cosa dice y tal. O sea, como diciendo, bueno, pues es que cumplo todos los patrones. Incluso algunos de los superhéroes no son de aquí, entonces claro, es un problema. Sí. Bueno, ha habido ahora mucha polémica con la última película de Superman, precisamente por ese tema, porque hay como un medio indicio de que se quiere hacer ver a Superman como no estadounidense. Entonces ahí está el conflicto y tal. Claro, pero luego está el tema de la industria cultural. O sea, yo como tengo 2 hijos en edades, bueno, ya adolescentes, me he chupado cine de animación y cine de superhéroes. Soy un especialista como practicante, no tanto como estudioso. Y claro, por ejemplo, las películas de superhéroes, las últimas, ya tienen que meter sistemáticamente superhéroes femeninos, superhéroes chicanos, superhéroes negros. Claro, o sea, es esa manera que, claro, que a veces desvirtúa incluso tus hijos. Esto no cuadra así. O sea, no, esto no. Claro, pero efectivamente, o sea, lo hacen porque estudian lo que llaman universos culturales se llaman. Claro, tienes que tener la diversidad por porcentajes. Ves PSI, efectivamente, ves que tener un americano como el que entendemos como americano, el que es de raza negra, el latino, Sabes que cada nuevo personaje de esos que metes es un público de millones de habitantes. Claro, tiene que gustarle tiene que identificar con... No siempre ganas. No, bueno. Sí. Ese es el cálculo que hacen. Sí, claro. Es el tema de audiencia. Claro.
los niños de Stranger Things o cualquier producto más o menos juvenil, pues al final es un grupo donde hay un poco de todo. Generalmente también pues heterosexuales, homosexuales, de todo tipo de tendencias, tanto sexuales como de razas como de género, para bueno, pues mostrar pluralidad. No sé si para atraer a todo el mundo, ¿no? Supongo que también, pero para mostrar pluralidad. Desde luego para no cerrarse a Pero nadie. yo creo que no desde un sentido auténtico de creer que es necesario hacer eso, desde un mundo de valores, sino de no, yo necesito obtener 50 millones de personas que me miren, porque si no esto cuesta producción, y por encima de todo, Estados Unidos es así, todo es el dinero, el número, y necesita, o sea, eso sí que te Claro, no, sí, eso está igual claro. que hacen el siguiente episodio, no, que este se muera, que este se líe con esta, que no sé qué. Claro. Absolutamente ni algoritmo ni nada. Claro, sí. Por eso la cultura popular está mal vista, porque es puramente industrial, es para ganar dinero y el dinero siempre se ha sido algo sucio. Entonces, al final, no es el arte por el arte, es el arte. Al menos allí no. Allí realmente no. O sea, que estaba viendo, sí, el otro día una película estadounidense, ya no voy a acordar el tío, pero el caso es que hay una música ambulante que empieza a tocar y se pone uno a bailar y como baila viene la gente a verle y entonces eso, la vida de Chuck, sí, perfecto, eso es. Y le dan, la habrás visto, no voy a contar ningún spoiler, eso es una parte de mitad. Le dan dinero le ponen, llena el sombrero porque tiene mucho éxito, porque están bailando, un chico y una chica, y entonces le reparte y dice, porque me habéis dado esto es vuestro. Y yo digo, sí, tal. No, ya y lo cogen. O sea, pues aquí probablemente no sé si te lo ofrecían, pero no lo cogerías. Como no te preocupes, yo me puse a bailar porque me gustaba tu música, toda la que estabas tocando y ya está. No, lo cogen porque cuando dice, no, es que os corresponde, os lo habéis ganado, cogen el dinero porque sí, sienten que sí, que realmente han producido algo para que la gente dé dinero y tal. Entonces, allí ese concepto nunca ha existido, nunca ha tenido ese problema, pero aquí sí lo teníamos. Por eso yo creo que eso no es solo un motivo, pero uno de los motivos para que la cultura popular ha estado mal vista, porque al final está asociada al tema económico. Ese afán por el dinero, realmente, o sea, Estados Unidos se consideraba una tierra de acogida, pero a partir de la década de los años 20 del siglo XX, que es cuando empieza ese boom de la riqueza y el aislacionismo, ¿no? Ese presidente Coolidge, quien tiene una fábrica tiene un evangelio o algo así, ¿no? O sea, es la importancia del dinero y el poder seguir adelante. Y vamos, se ve claramente se empieza desde esos años. En los años 20 es cuando cortan la entrada de gente de fuera, excepto los italianos, ¿no? Porque se pueden acoger un poco al hecho de que está Mussolini gobernando, pero es cuando se cierra y se establecen cuotas de entradas de personas de fuera. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos, a los dos, a Lorenzo y a Kiko, porque bueno, es un lujo poder escucharos siempre. Y nada, pues muchas gracias y a Claudia, que está ahí también de Dickinson. Gracias, Claudia, y a tu compañera. Gracias.